Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Mayonchi, soy referente de nutrición de la zona sanitaria 1. Hoy les voy a compartir una presentación sobre alimentación saludable en el embarazo. Para esto vamos a repasar que la salud fetal va a depender en parte de la salud de la mamá, y esta va a estar relacionada con el estado nutricional previo que tenga. Para esto vamos a hacer una valoración del mismo, teniendo en cuenta el peso al inicio del embarazo. Con el primer inconveniente con el que a veces nos encontramos es que el 70% de las embarazadas desconoce su peso antes de quedar embarazada. Así que por ahí lo primero es solicitar, conocer ese peso apenas tengamos los primeros encuentros con esta mamá. Así podemos obtener su índice de masa corporal y poder relacionarlo en algunos instrumentos que luego les compartiré. Sabemos que un peso saludable, adecuado, va a prevenir complicaciones al término del embarazo. Antes, o el mito popular es aumenta 1 kilo por mes. Con esto se vio que había muchos embarazos que terminaban con recién nacidos de bajo peso. Después nos pasamos para el otro lado, bueno, que la mamá aumente lo que quiera, y tampoco era bueno. Hoy tenemos instrumentos y tablas que nos ayudan a, a conocer hacia dónde tenemos que ir, guiando a esa mamá y monitorear el incremento. Nunca se espera un descenso de peso, pero sí es cierto que si la mamá tiene un muy bajo peso, el incremento esperado va a ser mayor. En esta tablita lo tenemos hasta los 18 kilos. Cuando la mamá está en un peso normal, entre 11 y 16 kilos es un rango aceptable, con un ideal de 12. Cuando hay sobrepeso, ya no superar los 7 u 11 kilos, y cuando hay obesidad, no excedernos de los 7 kilos sería lo ideal. ¿Qué pasa? Cuando esa mamá aumenta mucho de peso, bueno, primero hay problemas de infertilidad, hay problemas para concebir, por los problemas hormonales que pueden suceder. Cuando ya tenemos la gestación, bueno, estamos viendo muchos problemas de diabetes gestacional, también preeclampsia, hipertensión arterial inducida por el embarazo. Hay mayores partos instrumentados, es decir, cesáreas y uso de forceps. Se dan más las malformaciones congénitas, los bebés de alto peso o macrosomía fetal. Todo esto va a incrementar los riesgos perinatales y mayores riesgos de enfermedades crónicas no transmisibles. Cuando el peso materno es deficitario, vemos bebés de peso insuficiente, es decir, entre 2.500 y 3.000 gramos, o de bajo peso al nacer, menos de 2,5 kilos. Mucho de RCIU, retardo de crecimiento intrauterino, y aumento de la mortalidad perinatal. Aproximadamente el 7% de los nacidos en Argentina son de bajo peso. En Estados Unidos existe una tablita que nos habla de los incrementos esperados semanales o trimestrales. En esta misma, el índice de masa corporal menor a 19,8 ya se considera de bajo peso. Se intenta que esa mamá que tiene bajo peso pase al carril de la normalidad. En el carril de la normalidad no se espera un incremento mayor a 200, 300 gramos por semana en el primer trimestre, y aproximadamente 400 gramos por semana en el segundo y tercer trimestre. En esta tablita lo mismo. Cuando la paciente es obesa, no se espera un incremento mayor a 7 kilos.
Y también tenemos el tema del adolescente con normopeso, que se espera un incremento mayor, ya que también tiene que terminar su propio crecimiento. En Argentina, desde el 2009, tenemos esta tablita que tiene 4 áreas de clasificación, una de bajo peso, el área azul con peso normal, otra con sobrepeso y otra con obesidad. En esta tabla cruzamos índice de masa corporal con edad gestacional y vamos monitoreando la curva que va haciendo esta mamá durante la gestación. Es muy importante la alimentación y el ambiente intrauterino y hablamos de primeros 1000 días críticos del bebé. En el primer y segundo trimestre, la mamá aumenta sus reservas grasas, tiene un aumento muy importante de la placenta, del volumen del líquido amniótico, y hablamos de un periodo anabólico. En el segundo periodo, que ya es en el tercer trimestre, hablamos de un periodo de distribución en el que más crece es el bebé. El bebé aumenta exponencialmente su crecimiento. En esta gráfica nosotros vamos a compartir los grupos de alimentos que tienen que estar presentes en la dieta. Esta es la gráfica de alimentación para la población argentina y la vamos a estar adaptando para las necesidades maternas en este periodo. No solamente vamos a hablar de alimentos que sean ricos en nutrientes, sino de todo lo que tiene que confluir en estos 1000 días de desarrollo para el bebé, entorno sano, seguro, afectuoso y además una adecuada estimulación para que su cerebro crezca y se desarrolle plenamente. Vamos a evitar las dietas hipocalóricas, no se dan dietas con 1600 calorías o menos, esto es para prevenir la cetonuria, la formación de cuerpos cetónicos que pasen al bebé. Vamos a estar hablando de cada uno de los grupos y de los nutrientes críticos que hay en el embarazo. Lo que les quiero comentar acá es las diferencias en los alimentos o productos que podemos conseguir hoy en los comercios. Nosotros en todo el mundo, y bueno, en este país, en este caso, en Neuquén, estamos viendo un alto consumo de alimentos ultraprocesados y es una preocupación permanente de los nutricionistas desalentar estos consumos, explicando un poquito las consecuencias que puede tener el abuso de los mismos. Es por eso que en esta presentación, en esta diapositiva, está lo que es un alimento natural, es decir, algo que viene de la tierra, que viene tal cual es, como puede ser un durazno, podría haber elegido otra, pero en este caso es una fruta. ¿Cómo se lo procesa? Se lo puede hacer en forma casera, cuando uno hace unos duraznos en almíbar, es una forma de conservarlos con el agregado de azúcar, o cuando uno compra un enlatado de durazno, es lo mismo, solamente que ahí ya seguramente la industria le va a agregar algún conservante. ¿Y qué pasa cuando ese durazno, o algo parecido, pasa a ser empaquetado y mezclado con un montón de ingredientes muy desconocidos y muchos aditivos que en general son de bajo costo y de mala calidad nutricional y que confunden al consumidor? Nos pueden llegar a engañar también con las publicidades y a veces
caemos en también cuestiones económicas, porque como los ingredientes que tienen son de bajo costo, a veces tampoco nos parece fácil em, comprar el alimento genuino, el alimento natural. Los alimentos ultraprocesados en general tienen más de 5 ingredientes, la mayoría se pueden observar en el listado de ingredientes, son a veces siglas que no comprendemos, en general son ricos en grasas saturadas, en azúcares o en edulcorantes, como en el caso de estos juguitos. A veces tiene el agregado de jarabe de maíz de alta fructosa o jarabe de glucosa, cuyo consumo exagerado y está trayendo muchos problemas a nivel de salud de la población hoy. En este ejemplo tenemos un alimento natural que pueden ser las carnes, pollo, cordero, chivito, pescado, para nosotros son todas carnes. El mismo alimento procesado, es decir, conservado con sal, por ejemplo, y convertido en un ultraprocesado en forma de nuggets, en forma de salchichas, en forma de hamburguesas. Esto es con el agregado de un montón de aditivos que simulan al alimento natural, pero que caemos en un montón de trampas nutricionales. Ahora sí, bueno, dicho esto, pasamos a pensar y a repasar cuáles son los nutrientes críticos durante la gestación, que los vamos a estar explayando a lo largo de esta presentación. Empezando por el ácido fólico, que es muy importante en todo lo que es la embriogénesis. Muchas embarazadas, el 50% de los embarazos no son planificados, entonces se vio que se llegaba muy tarde con la suplementación. La mujer ya se entera que está embarazada, pero el cierre del tubo neural ya se había producido. Con esto se producen o se producían muchas malformaciones fetales, y para evitarlas es que en Argentina desde el 2002 se fortifican alimentos de consumo masivo, como lo es la harina de trigo. Pero a veces esta carencia es bastante habitual, por lo que vamos a repasar cuáles son las fuentes, los alimentos fuentes, para prevenir la anemia megaloblástica que se produce en las mujeres, con a veces abortos y, como ya les decía, malformaciones. Están fundamentalmente en los vegetales de hojas verdes, también en el brócoli, en los espárragos, en las frutas, en las legumbres, en las nueces, en el maní. En general se suplementa junto con el hierro, que es otro alimento crítico, es un mineral que lo conocemos mucho las mujeres, es muy frecuente la carencia, la anemia está presente en aproximadamente el 18% de las mujeres en edad fértil y hasta en un 35% de las mujeres embarazadas en el último trimestre. Existe una anemia que es dilucional, pero más allá de esto, es muy difícil llegar a la recomendación de ingesta, por eso se suplementa junto con el ácido fólico. Los suplementos deben tomarse preferentemente en ayunas y nunca luego tomar té, café o leche, porque esto va a inhibir la absorción. Dentro de los alimentos fuentes tenemos los de origen animal, que son principalmente las carnes, pollo, pescado y carnes rojas, no coincidiendo hoy con la recomendación del consumo de vísceras, por más que nada el modo de crianza de los animales para consumo que estamos teniendo. Y dentro de
del hierro no hemínico, del hierro vegetal, tenemos los vegetales de hojas verdes, el huevo y las legumbres. En lo posible combinados con una fuente de vitamina C, una naranja, una mandarina, un tomate, para favorecer la absorción de este hierro. En este caso les voy a hablar del calcio, los factores que estimulan la absorción son una adecuada exposición solar, que nos va a asegurar un adecuado aporte de vitamina D. Además, estando embarazadas, tenemos la ventaja que a nivel intestinal la absorción está favorecida. Hay un mecanismo adaptativo. La recomendación de consumo no está incrementada, son 1000 miligramos por día. En general, los alimentos fuentes vienen del reino de los lácteos. Cada 200 mililitros de leche o de yogur tenemos el equivalente en calcio que existe en 30 gramos de queso. Otros alimentos de los cuales nos podemos obtener el calcio son los pescados, las sardinas, los vegetales, las frutas y las legumbres. Dentro de los factores que inhiben la absorción encontramos algunos ácidos como el ácido fítico o el ácido oxálico, que están presentes en el chocolate, en las cáscaras, en las fibras de las semillas. Es decir, que esto es importante por ahí hacer el remojo de las legumbres, tirar el agua de cocción, hacer el remojo de las semillas, como para sacar los factores inhibidores. También hay que tener en cuenta que si somos muy carnívoros, el exceso de proteína animal va a facilitar que uno pierda calcio por orina, es decir, que nos tenemos que amigar mucho con los vegetales, y el café y la sal en exceso también van a favorecer la calciuria, es decir, la pérdida de calcio por orina. Otros minerales muy importantes que forman parte de los críticos son el zinc, que es muy importante para la organogénesis. Se encuentra en los mariscos, en las carnes, en los pescados, en el germen de trigo, en la levadura de cerveza, que es un suplemento. Y el yodo también está su déficit relacionado con el desarrollo neurológico del niño. Es decir bueno, la principal fuente que tenemos es la sal yodada, que en nuestro país se hace por ley también, y también los alimentos marinos, entre los que se encuentra, bueno, la sal marina, los pescados, los mariscos, ¿sí? Así que el yodo también está incrementado. Dentro de los ácidos grasos esenciales tenemos a los que provienen del reino de los vegetales, como puede ser el aceite de maíz, de girasol, de uva, de oliva, y las frutas secas y las semillas. En este dibujito tenemos, bueno, almendras, castañas, nueces, las semillas de lino, de chía. Todos estos alimentos nos van a dar ácidos grasos esenciales. Vamos a repasar más adelante cuáles son las funciones de estas grasas en el último trimestre, sobre todo de embarazo, y en el primer periodo de infancia de este niño. Bueno, en esta diapositiva está como un resumen del rol de los diferentes nutrientes y qué efecto van a tener en la salud. En primer lugar, bueno, vamos a hacer un repasito rápido, pero en cuanto al valor calórico total o energía, sabemos que la energía durante el primer trimestre no aumenta, sí se incrementa en aproximadamente 300 calorías por día,
durante el segundo y el tercer trimestre, para llegar a esas 80.000 que necesitamos para afrontar el embarazo. Habíamos dicho que no es ideal ni dietas para bajar de peso, ni dietas de menos de 1.600 calorías. Vamos a repasar que la vitamina A en dosis muy elevadas puede producir malformaciones. El hierro va a repercutir en la anemia en la mujer, el zinc tanto en el peso del nacimiento como en el desarrollo cerebral. El ácido fólico va a disminuir las malformaciones del tubo neural. La presencia de antioxidantes presentes en alimentos frescos y en ácidos grasos esenciales, vitamina E, vitamina C, nos va a disminuir la posibilidad de hipertensión arterial y de RSIU. Y los ácidos grasos son de la familia omega 3, que son fundamentalmente el docosahexaenoico, está muy relacionado con el sistema nervioso central del bebé, la capacidad de visión y la disminución de los partos prematuros y de la depresión postparto. Algunas situaciones que se pueden presentar en el embarazo son las náuseas y los vómitos. En general, espontáneamente van a desaparecer a partir de la semana 16. Se debe a los movimientos de hormonas. Lo que vamos a decirle a esta mamá es que no coma comidas muy pesadas, que elija alimentos que no sean grasos, que evite las gaseosas, que fraccione bien sus comidas. El uso del jengibre es un rizoma vegetal que está permitido por la OMS con propiedades antinauseosas. Por ahí se los vamos a recomendar para evitar justamente estas sensaciones. Igual que los líquidos alejados de las comidas para no favorecer los vómitos. Dentro de las aversiones o rechazos encontramos en general a los alimentos como carnes y huevos y bebidas, en general la mateína, la cafeína, el alcohol, por suerte. Y dentro de los antojos más recurrentes lo que se observa es por lo dulce y por las frutas también. La naturaleza es sabia y como que pide frutas muchas veces. Hay mamás que comentan, quería mucha ensalada de fruta, estaba antojada, bueno, las famosas frutillas a veces, o la lechuga, muchas comentan. Bueno, en esta fotito tenemos unos germinados que bueno, se hacen a base de semillitas, pero bueno, podrían simular cualquier ensaladita también. Es un alimento muy beneficioso. Hablamos también de constipación, sobre todo en el último trimestre. Los movimientos del intestino están más lentos, así como las secreciones son menores. Lo que sí está aumentada es la absorción. Esto a veces condiciona para que la mujer tenga problemas para evacuar. También tiene que ver con la calidad de lo que se come. Se sabe por la encuesta nacional de salud y nutrición del 2007 que las mujeres tienen una baja ingesta de fibra de aproximadamente 11 gramos por día, cuando la recomendación es el doble, 25 gramos al día. Entonces, sugerir el consumo de 5 porciones de frutas y verduras al día, cereales integrales, ahí está el dibujito del pancito integral, pero bueno, está el arroz, la quinoa, las legumbres, el arroz integral, la avena, ¿sí? Buscar cereales enteros. Lo mismo las semillas, sobre todo de lino, de chía, también las de girasol, amapola o sésamo, y el consumo de legumbres con la adecuada activación y cocción. Nos va a favorecer los movimientos del intestino.
el bebé está inmerso en un líquido amniótico, pero también en un recipiente emocional. Así que además de aconsejar y acompañar a esta mamá en las prácticas alimentarias y en poder ver sus hábitos y cómo podemos eh, mejorarlos o adecuarlos a este momento, tenemos que tratar de que descanse bien, de que el ambiente familiar sea propicio para el desarrollo de este niño por nacer. Vamos a repasar las recomendaciones que van a preparar esta gestación para una lactancia bueno, sin problemas. El no consumo de alcohol, por supuesto, ni de ninguna bebida que tenga, aunque sea baja graduación alcohólica. El lavado frecuente de manos, el lavado ideal de las verduras y de las frutas, sobre todo cuando se consumen crudas, para prevenir enfermedades como la toxoplasmosis. El no consumo de alimentos crudos, por ejemplo, los de origen animal, que, bueno, en este caso está el huevo, para prevenir, por ejemplo, la salmonelosis. Evitar recalentar comidas, evitar, por supuesto, comer comidas que vengan dentro de latas abolladas, tener cuidado con lo que es la separación de las comidas adentro de la heladera o del freezer. Todas recomendaciones que van a prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos. El consumo de alcohol está asociado a malformaciones fetales, retardo de crecimiento intrauterino y el consumo elevado de cafeína o de los derivados o parientes de la misma, como pueden ser la mateína o la cafeína presente en las bebidas carbonatadas a base escola, en experimentos en animales ha producido malformaciones, es decir que no se debe abusar. La recomendación es en embarazo no más de 300 mililitros de café al día. Y si ya la mamá lo venía tomando, por supuesto. El hecho de movernos va a garantizar un mejor descanso, una mejor estima, una mejor relajación, va a prevenir el sobrepeso, nos va a ayudar para prevenir el estreñimiento, la constipación, va a favorecer la postura y evitar los dolores de cintura. En este caso en la GAPA, en la gráfica, tenemos la mitad que lo constituyen las frutas y las verduras. Insistimos con esto porque no se llega a la recomendación de consumo. En el caso de esta figura nos recuerda cuáles son las grasas saludables. Están alejadas de las grasas animales y de las grasas de los paquetitos, que en general son saturadas o son trans. Tiene que ver más con semillas, con frutos secos, con evitar las frituras. Tiene que ver más con los ácidos grasos de la familia omega 3, que tienen repercusiones porque en el último trimestre de embarazo forman parte de la estructura cerebral y de la visión del niño. También hay estudios que lo relacionan con la prevención de partos prematuros y con la depresión postparto. El consumo estimado es en 300 a 500 miligramos por día. Los pescados son la fuente natural. En nuestro país es muy baja el consumo, por lo cual tenemos que recomendarlo. Así también decir que el consumo exagerado de pescados de aguas profundas o pescados grandes pueden contener metilmercurio y esto ser tóxico para la mujer, por eso hay recomendaciones máximas de consumo, que son alrededor de 340 gramos en la semana. Las semillas de lino y las de chía o los alimentos fortificados pueden ser un ejemplo de donde puedo también completar
la ingesta de esta grasita que es más difícil de obtener. De atún, la recomendación máxima de consumo son 220 gramos en la semana, es decir, un poquito más de una lata por semana para la mujer embarazada. Recalcarles, la bebida fisiológica por excelencia es el agua, no menos de 8 vasos de agua segura al día. El consumo de evitar las gaseosas. Bueno, tuve un lapsus y me adelanté a la a la otra diapo. En este caso es la de alcohol, ni en embarazadas, ni en niños, ni en adolescentes. Tampoco consumir grasas, azúcares y sal en exceso, que es el último grupo y es el que está en rojo en la gráfica. Es desestimar el consumo de estos productos ultraprocesados y que no nos dan nutrición, sino que nos hacen solamente hacer medio adictos a estos productos y malgastar a veces recursos. Así que no elegirlos en las compras, desestimarlos en las mismas. Distribuir bien los alimentos en el día, pensar las compras que hacemos, pensar qué podemos desayunar o merendar, con fibra, con alimentos vivos, con probióticos, como puede ser el yogur, hacer las bases de los almuerzos y cenas con plantas, usar legumbres, usar variedad de grasas saludables para condimentar, hacer más comidas en casa, usar menos paquetes, pelar más frutas y verduras, desechar más cáscaras, elegir precio, elegir estacionalidad también, y si podemos comprar a los productores locales, vecinos, muchísimo mejor, estamos ayudando a la economía y a la ecología del ambiente. Esto es comprar kilómetro cero, que hoy proponemos. Comer para proteger la vida nuestra, la de la mamá y la de ese futuro ser. Bueno, muchas gracias por su tiempo, espero haberlos orientado y estoy para las preguntas que surjan. Le doy el pase a mi colega Astrid, que va a seguir con un tema fundamental también en la siguiente etapa. Muchas gracias.